Ahora empiezo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 6, el cual está compuesto por eh, Di Paola Julieta, Martínez Mariana, Oviedo Oriana Micaela, Rosato Ramiro Agustín y Troncoso Rubén Ezequiel. En esta presentación vamos a hablar sobre las exportaciones argentinas de mariscos en el año 2020. Pero antes de empezar, hay que aclarar que la población bajo estudio son los despachos exportados del año 2020 de mariscos y que la unidad de análisis son los despachos de exportación de mariscos desde una provincia hacia un país. Acá en la imagen de origen del producto exportado se presentan las variables cualitativas nominales, que son las provincias. En el mapa vemos la frecuencia relativa porcentual simple de cada una de ellas. Río Negro presenta un 2,53%, Santa Cruz un 17,72%, Buenos Aires un 21,52%, Plataforma Continental 29,11% y Chubut un 29,11%. En la siguiente imagen, despachos de exportación de mariscos según la provincia en el año 2020, vemos las participaciones de Río Negro, en el cual las exportaciones de mariscos de la provincia de Río Negro durante el año 2020 llegaron a 2.357.182.182 dólares, con una participación de 2 despachos. En Santa Cruz, las exportaciones de mariscos durante el año 2020 llegaron a 189.643.905 dólares, con una participación de 14 despachos. En Buenos Aires, las exportaciones de mariscos durante el año 2020 llegaron a 102.414.676.000 dólares, con una participación de 17 despachos. En la plataforma continental, las exportaciones de mariscos durante el año 2020 llegaron a 397.441.936 dólares, con una participación de 23 despachos. En Chubut, las exportaciones de mariscos durante el año 2020 llegaron a 552.554.274 dólares, con una participación de 23 despachos. El resumen total, con un total de 79 despachos de mariscos durante el año 2020, tenemos que se recaudó la suma total de 1.244 millones de dólares. Bueno, luego tenemos otra variable nominal, que son los países, que representan el destino de las exportaciones de mariscos, donde podemos observar que desde Emiratos Árabes hasta Uruguay tuvieron una sola participación de exportaciones, luego desde Bélgica hasta Ucrania tuvieron 2 participaciones de despachos o exportaciones, y desde Países Bajos hasta Taiwán participaron 3 veces. Luego desde Canadá hasta Vietnam participaron 4 veces, y finalmente China y Tailandia tuvieron 5 participaciones. Acá tenemos una variable cuantitativa continua, que serían los dólares, y decimos que es un conjunto de datos heterogéneos, ya que su coeficiente de variación es superior al 20%. Por lo que deberíamos decir que la media no es una buena medida de resumen y no representa bien los datos. Ahora bien, el histograma se presenta con forma simétrica. No podemos especificar, lamentablemente, con qué sesgo se presenta la distribución, ya que no contamos con estimaciones para el modo y la mediana.
Una manera aproximada puede ser mediante los gráficos, buscando hacia qué lado la distribución presenta mayor desplazamiento. En este gráfico de polígono de frecuencias, por ejemplo, se observa que la parte derecha del gráfico tiene un mayor desplazamiento, por lo que podremos arriesgar que el sesgo parece positivo, pero los datos, al estar agrupados en intervalos, producen pérdida de información. También tenemos una variable cuantitativa continua, que es el peso neto por kilogramos, que al igual que la variable anterior, decimos que es un conjunto de datos heterogéneos, ya que su coeficiente de variación es superior al 20%. Por lo que deberíamos decir que la media no es una buena medida de resumen y no representa bien los datos. El histograma se presenta con forma simétrica. No podemos especificar, lamentablemente, con qué sesgo se presenta la distribución, ya que no contamos con la estimación para el modo y la mediana. Una manera de aproximarnos puede ser mediante los gráficos, buscando hacia qué lado de la distribución presenta mayor desplazamiento. En el polígono de frecuencias, por ejemplo, se observa que la parte derecha del gráfico tiene un mayor desplazamiento, por lo que podríamos arriesgar que el sesgo parece positivo, pero los datos, al estar agrupados en intervalos, produce pérdida de información. En esta variable cualitativa nominal podemos ver un histograma por grupos de exportaciones, que el primer grupo representa la cantidad de exportaciones entre 0 y 1,18 millones de dólares. En el segundo grupo hay 32 exportaciones que van entre 1,44 y 14,29 millones de dólares. Y en el grupo 3 hay 23 exportaciones que van entre 15,29 y 145,93 millones de dólares. Acá tenemos una nueva variable cuantitativa continua de valor FOB por kilogramo y decimos que es un conjunto de datos heterogéneos, ya que su coeficiente de variación es superior al 20%. Por lo que deberíamos decir que la media no es una buena medida de resumen y no representa bien los datos. El histograma se presenta con forma asimétrica. No podemos especificar lamentablemente con qué sesgo se presenta la distribución, ya que no contamos con la estimación para el modo y la mediana. Una manera de aproximarnos puede ser mediante los gráficos, buscando hacia qué lado la distribución presenta mayor desplazamiento. En el polígono de frecuencias, por ejemplo, se observa que la parte derecha del gráfico tiene un mayor desplazamiento, por lo que podríamos arriesgar que el sesgo parece positivo. Pero los datos, al estar agrupados en intervalos, produce pérdida de información. Bueno, acá tenemos dos variables cualitativas, que serían las provincias y los continentes. Observamos que, por ejemplo, el total de las exportaciones de mariscos en el año 2020 fue de un 19%. Es de Río Negro hacia el continente asiático. Bueno, continuando con las mismas variables, tenemos que, por ejemplo, que del total de los despachos de la provincia de Buenos Aires, con un 6.070% van con destino a Europa. Y finalmente, en este gráfico observamos que, por ejemplo, que el total de las exportaciones que van hacia el continente asiático del 41% provienen de la provincia de Río Negro. Aclaración. Así, el mismo ejemplo por algunos otros porcentajes. Bueno, ahora vamos a analizar las dos variables cuantitativas, dinero y peso neto. Observamos que la relación de las variables es positiva. A medida que aumenta X, peso neto, aumenta el dinero. Al calcular el coeficiente de correlación, vemos que existe una relación muy fuerte entre las variables analizadas.
Primero, el índice relativo de eslabón de exportación de mariscos en 2019, con base en 2018, es de 81,60. Esto implica que hubo una disminución de un 18% en las exportaciones o variables analizadas. Después, el índice relativo de eslabón de exportaciones de mariscos en 2020, con base en 2019, es de 97,49. Esto implica que hubo una disminución del 19% en las exportaciones o variables analizadas. Por último, el índice relativo de eslabón de exportaciones de mariscos en 2021, con base en 2020, es de 119,07. Esto implica que hubo un aumento de 22% en las exportaciones o variables analizadas. Bueno, como conclusión, las exportaciones de mariscos en el año 2020 se realizaron mayormente en los países de China y Tailandia. Las provincias con más despacho fueron Chubut y Plataforma Continental, y de los años anteriormente mencionados, en 2018 fue el año que las exportaciones de mariscos obtuvieron más ganancias. A partir de ahí fue disminuyendo hasta que en el año 2021 aumentó la cantidad de dólares recaudados, pero sin embargo no superó la cantidad recaudada en el año 2018. Esta fue la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias. A ver.